La esencia del trabajo del hombre es cómo llegar a sentir el gusto de otorgar placer a su hacedor. Esto proviene de la esencia de la creación misma, ya que el creador es lo que existe desde un principio. El creador, él, son atributos de otorgamiento y amor. Este es su atributo inicial. Por eso, él creó la creación al ser humano, al hombre, para que quiera recibir de él ese mismo atributo. Si él quiere dar, es decir, él crea a alguien, un creado, que quiera recibir de él. Es decir, entonces el atributo del creado es recibir, el deseo de recibir. Pero si el creador crea en el creado el deseo de recibir y llena ese deseo, entonces de esa manera el creado no es independiente para nada. Es decir, esa creación puede ser una naturaleza inanimada o vegetal o animal. Estas tres clases de naturaleza, inanimada, vegetativa y animal, que reciben automáticamente del creador, reciben deseo y se llenan. Así se llenan por medio del programa fijo en ellos, que así fue hecho del creador. En ese caso, ese creado de manera independiente no existe. Supuestamente no existe el creado como algo automático, como una máquina que funciona tal como todo nuestro universo, tal como nosotros en este mundo de generación en generación que nacemos, existimos, morimos, no escogemos cómo nacer, no escogemos los atributos con los que nacimos, cómo nos van a educar, todo lo que pasa con nosotros en el jardín de niños, en la escuela, el entorno, cómo nos forma, y ya después que somos adultos seguimos con la misma forma automática como resultado de esos atributos que hemos recibido y todo lo que nos dio la educación y el entorno. Es decir, en tal caso, el hombre es en absoluto no libre, no tiene nada libre en él. En este caso, el hombre vive así nomás. Aunque nos parece que no somos animales, de hecho no es así. Ni siquiera sabemos cuán programados que somos y que no hay nada casual. Y cómo nosotros simplemente progresamos, seguimos un programa predeterminado y no tenemos ningún entendimiento de lo que va a pasar con nosotros dentro de un minuto, un año, donde empieza nuestra vida, donde es el final de nuestra vida. Todo eso está oculto de nosotros. Y por eso el hombre, nuestro mundo, el ser humano, es como una bestia en absoluto. Y así también dijeron, todos son como bestias, se parecen a las bestias. ¿Cuándo comienza a ser un ser humano? El creador no quiere dejarnos en tal estado de tal naturaleza porque va a ser como si no hizo nada con nosotros, sino que crear una tal máquina que ejecuta todo de manera automática como resultado del placer y el deseo, todo lo que proviene del creador. Es decir, que nos escapamos del sufrimiento, nos atraemos a los placeres y por medio de estas dos cosas, así constantemente nos mueven y nos manejan totalmente, en absoluto. De ser así, ¿para qué crear algo? ¿Cuál es el sentido? El creador, su deseo no era que seamos así, sino que nos convirtamos como él. Es decir, todo este atributo nuestro, esa característica de recepción, es solamente nuestra característica inicial. Y encima de esta característica, cualidad, nosotros tenemos que construir la equivalencia con el creador. Entonces, de verdad, seremos creados. Así que después que empezamos a desesperarnos, desilusionarnos de la vida y empezamos a entender que la vida está totalmente programada, que no hay en ella nada, yo no soy el dueño, yo no sé nada y cómo existo y el significado y no entiendo y no veo nada. Cuando llego al estado en el que veo que no soy yo quien existo y doy las órdenes ni decide nada en la vida y que toda esta vida es como un sueño dentro del cual yo doy vueltas, voy girando, entonces despierta en el hombre, desde la situación general, ese estado general, despierta en el hombre como una desilusión, desesperación y vacío de este mundo, de esta vida bestial que uno ve que es un robot. Y entonces, en un momento, despierta en él un deseo de salir fuera de ese deseo y ser un ser humano. O sea, después del inanimado, vegetativo y animal dentro de nosotros, se despierta una naturaleza que se llama ser humano. No es porque nosotros caminamos sobre dos piernas o que tenemos una mente especial, inteligencia, sino porque se despierta en nosotros el deseo de asemejarnos al Señor, al Creador. Primero,
Aparece solamente un punto en el corazón, un deseo inconsciente de salir fuera de mi vida, romper esta cadena y dejar de simplemente existir. Y de esta manera, cuando el hombre comienza a buscar ese elemento superior, un elemento más alto, ¿hacia qué tengo que anhelar? ¿Cómo tengo que salir de todo esto? Un poco más controlar por encima de este mundo, por encima de este estado. ¿Cómo lo puedo alcanzar? Entonces, el punto en el corazón lo trae gradualmente a la Kabbalah. Porque la Kabbalah es el método de desarrollo y desde ese punto en el corazón en adelante, por medio de la sabiduría de la Kabbalah y la realización correcta de la Kabbalah, uno se vuelve más y más semejante al Creador. Esta equivalencia con el Creador es la que se llama ser humano, Adam, como ya hablamos, que proviene de las palabras asemejarse. Es decir, quienes se dedican a llegar a la equivalencia de forma con el Creador se llaman en la sabiduría de la Kabbalah Adam, ser humano. Y el resto de las personas permanecen por ahora en el desarrollo inicial, en su desarrollo inicial, previo, en el marco de nuestro mundo y cumplen el programa que se preparó predeterminado y está imbuido en ellos. Y ellos tienen un anhelo de control, conocimiento, fama, dinero, toda clase de placeres familiares y todo lo que nos rodea en este mundo. Y el ser humano, la persona que ya se le despierta la pregunta sobre el sentido de la vida, de dónde proviene mi vida, desde un principio ya busca la fuente de su vida. Uno ya empieza a anhelar al Creador. Y eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah se dedica, es decir, hace de nosotros, de no seres humanos a seres humanos, personas. Bala Sulam escribe entonces que la esencia del trabajo del hombre tiene que ser cómo llegar a sentir el gusto de otorgar placer a su hacedor. Es decir, cómo tenemos que encontrar, no solamente leer en el libro, sino entender que eso es lo mejor que puede haber en nosotros, la equivalencia con el Creador, ya que ese es el atributo de otorgamiento y amor. Esto es lo que nosotros tenemos que adquirir. Nosotros queremos, seguro que nosotros estamos en atributos egoístas totalmente, en absoluto. Y aunque comenzamos a desarrollar ese punto en el corazón dentro de nosotros, el principio de nuestra equivalencia con el Creador o el principio de nuestra alma, que son sinónimos, entonces también lo desarrollamos de manera egoísta. Nosotros queremos alcanzar, conocer, sentir, de alguna manera sentir al Creador, palpar. Queremos eso dentro de los mismos deseos egoístas nuestros. Así que la esencia, lo más importante para nosotros en este momento son las primeras fases, que por medio del grupo y nuestro estudio alcanzar un tal estado en el que nos percatemos de que el atributo de otorgamiento, el atributo de amor, despierta alguna dulzura inmensa, un gusto, como él lo llama, un sabor, un gusto de venir y ver y sentir gusto de otorgar, el gusto, sabor ese del atributo de otorgamiento. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros somos ahora inversos a ese atributo. Cuando yo recibo, disfruto. Cuando doy, tengo que inventar excusas, causas muy específicas, motivos para poder dar, porque en eso yo no siento ningún rico sabor. Yo puedo dar, si los amo, si son mis niños, mis hijos, a alguien que yo amo, pero así nomás dar a alguien ajeno, que no tengo nada, ninguna conexión egoísta con él, un pariente, seguro que yo no puedo dar. ¿Dónde estoy? Donde yo, que soy tan egoísta por naturaleza, puedo encontrar en mí mismo atributos que son totalmente inversos. No lo podrás hacer. Es imposible hacerlo. Solo si estudias correctamente la sabiduría de la Kabbalah, entonces actúa sobre ti la luz circundante. Y esta luz, Ormekif, es la que te cambia, es ella que te cambia. Y entonces empiezas a recibir placer al otorgar, empiezas a entender la grandeza de ese atributo, de esa cualidad de otorgamiento y entrega. Y como resultado del reconocimiento de esta grandeza, adquieres ese atributo. Al adquirir ese atributo de otorgamiento, empiezas a entender lo que hay fuera de ti. Porque si yo estoy en el atributo de recepción, yo recibo solamente de
dentro de mí mismo, solamente dentro de mí mismo, y lo que entra dentro de mí mismo es mi mundo. Si yo salgo fuera de mí mismo, ¿qué hay fuera de mí? Fuera de mí hay un mundo inmenso de Ein Sof. La suma de todo el resto de las almas es lo que se llama Adam, el alma general, y dentro de ella se revela el Creador. Es decir, al adquirir la existencia externa esa del mundo, del atributo de otorgamiento, eso me conduce a no encerrarme dentro de mí mismo, sino empezar a sentir el mundo de Ein Sof, de la infinitud. Puesto que el mundo de Ein Sof es independiente de mis 5 sentidos, entonces yo siento eterno. Y entonces, aunque me muera, el cuerpo dentro del cual tengo el deseo egoísta, cuerpo o ego, eso no es importante. Yo de todas maneras permanezco con la sensación del mundo externo. Yo vivo dentro de lo externo, dentro del deseo que he adquirido, que haya adquirido, en el deseo de los demás que me haya añadido a mí mismo, adjuntado. Con eso se concluye la adquisición de la eternidad y la equivalencia con el Creador, etc. Entonces, lo principal para nosotros, todo eso todavía no se espera, son fases que van a ir pasando y van a llegar. Lo principal es esta fase pequeña, donde aparentemente así lo dibujamos sin mucha atención. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah bajo la influencia del grupo, comenzamos a entender que el atributo de otorgamiento es de hecho el atributo más dulce de todos. No es natural para nosotros, es antinatural para nosotros. Puede ser que nos conectemos de manera artificial, eso no lo podemos probar, demostrar o convencernos a nosotros mismos, pero sí podemos, al participar en el estudio y la difusión y el grupo junto con los amigos, podemos atraer hacia nosotros la luz superior que nos dé tal sensación, tal como la luz superior. La luz superior, creo, desde el atributo del Creador, entrega y amor, el atributo del creado que es la recepción, y él puede hacer esa inversión desde la recepción al atributo del Creador. Todo depende de si jalamos esta luz superior o no. Ormekif, cuando esta luz influye en nosotros desde lejos, cuando todavía no la podemos recibir dentro de nosotros, se llama Ormekif, luz circundante. Ormekif, luz circundante. Y sobre eso está basada todo el método de la Kabbalah, y no hay más. Nosotros somos inversos al Creador, despierta en nosotros el punto en el corazón, podemos ampliar ese punto en el corazón y nutrirlo, criarlo por medio de la luz que jalamos durante el estudio de la Kabbalah, en el grupo, en la difusión, y esta luz cambia nuestro deseo desde el recibir a otorgar, y entonces nos asemejamos con el Creador, nos volvemos como esa fuerza superior, eternos y plenos. Se puede agregar aquí también que estamos en una tal situación en nuestro mundo donde hay cambios fundamentales, que la humanidad está terminando su desarrollo en la época de inanimado vegetativo animal de la humanidad y está empezando a sentir por un lado el vacío de este mundo y por otro lado el anhelo hacia algo. Ese anhelo a algo comienza hoy ya a funcionar en el mundo, a mostrarse en el mundo. Por lo menos de acuerdo al vacío, podemos decir que hay una cantidad inmensa de personas que sienten el punto en el corazón. Hay muchos que empiezan a sentir ese punto y por eso llegan al hecho que desarrollar de ese punto deseos verdaderos, alcances verdaderos. Entonces Bala Sulam pregunta, volvemos a la lectura, la esencia del trabajo del hombre es cómo llegar a sentir el gusto de otorgar placer a su hacedor, ya que todo lo que el hombre hace para su propio bien lo aleja del Señor por desemejanza de forma. Se puede decir sobre eso una cosa más, que nosotros estamos alejados, separados del Creador a través de 5 mundos. Es supuestamente una distancia que así se divide en 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. En total 125 escalones. Y esta forma